El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, lo que se está hablando aquí está en función siempre de la salvación, siempre de la vida eterna, de superar la misma muerte y de alcanzar así una plenitud que se nos promete y que estamos llamados a gustar ya aquí, en la fe. No se nos habla de tener fuerzas para estar siempre sanos, siempre ser capaces de ir a donde queramos, siempre tener el dinero suficiente, el conocimiento suficiente, los medios necesarios para realizar lo que queramos, como queramos, o también incluso lo que Dios nos pueda pedir, que sería en lo que tendríamos que estar completamente entregados todos los días. No habla de eso. Está hablando de cómo salvarnos, de cómo alcanzar la vida eterna, de cómo aprovechar hoy nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestros medios, para realizar lo que Dios quiere, su voluntad. Hágase tu voluntad. Y en esto a nosotros, Dios que nos elige, está hoy la primera lectura. ¿Cómo nos elige Dios? ¿A quién elige? Podríamos pensar que elige también a los sabios e inteligentes, poderosos, ricos, bien titulados. Aquí en la primera lectura hoy nos habla de la elección. Os invito a que de nuevo la vuelvan a leer. La elección de Gedeón, uno de los jueces. Como dice él también, pues de la tribu de Manasés, muy pequeña. Y además él, el último de la familia de su padre. Dios está eligiendo, esta elección de Dios siempre nos sorprende, porque llama a alguien que va a ser un instrumento a través de quien Dios va a obrar, pero alguien que no deja de ser débil, lo dice él mismo, es débil, incluso para todo el resto despreciable, de la familia más pobre, de la tribu de Manasés, y él el menor de la casa de su padre. Ya veis cómo en el Evangelio también se habla de que los discípulos no ponen su confianza en el dinero, no ponen su fundamento para anunciar el reino de Dios, que ya viven en la medida en que están siguiendo a Cristo, no ponen su fundamento en las riquezas. Es más, dice que se han desprendido, que han dejado, que han combatido para ir siguiendo a Jesús y dejarse también separar de lazos de la carne, de la sangre, de los bienes, de las propias ideas.
¿Por qué obra Dios así? Daros cuenta que antes o después a todos se nos va la memoria, nos faltan las fuerzas, no tenemos los medios necesarios, hay que hacer esto y ahora no dispongo de lo que quería, tengo que llevar a cabo esta obra de Dios y soy débil, no puedo hacerlo, ni siquiera tenemos dinero, ni fuerzas, ni capacidades. ¿Cómo hacer? ¿Por qué Dios pide esto? Para luchar contra los madianitas, Gedeón al final dice, bueno, pues voy a luchar. Y consiguió reunir, como sabéis, un ejército de 32.000 hombres. Y Dios dice así, hombre, Gedeón, verdaderamente llevas un ejército numeroso. Y podría decir Gedeón, sí, pero no es comparable con los madianitas y amalecitas. Ellos son numerosos como las langostas y con términos bíblicos podríamos decir más numerosos que las arenas de la playa del mar. Nos superan incluso el número, no vamos a ser suficientes. Y dice Dios, son muchos. Si vas con esos y yo te doy la victoria, pensarás que han sido tus fuerzas las que te la han dado. Porque lo importante, queridos hermanos, es ¿Dios existe o no existe? Y Dios, para que exista, tiene que manifestar su potencia en la medida en que me abro en la fe, en la confianza, a su palabra, a su voluntad. Y Dios le pone a prueba. Tiene que fiarse de Dios. Va probando, va diciendo a Gedeón, muy bien, Gedeón, ahora vamos a quedarte en la debilidad. Y esto que pasa, cuanto más débil, más se ha confiado en Dios. Al principio le dice, mira, los que tienen miedo, que se vayan. Y se fueron 12.000. Mira, los que están ahí haciéndose los remolones, bebiendo, que al final ni se levantan de tanto beber, están pensando más en ellos mismos que en lo que se les manda, esos también fuera. Y se fueron también. Solamente quedan 300 de aquellos 10.000 que en un primer momento habían quedado. 300, estos. Pero tiene una cosa Gedeón, y es que ahora Gedeón se ha llenado de la potencia de Dios para llevarlo a cabo, si no, no podría. Por tanto, quien va a combatir, quien va a manifestar su potencia va a ser Dios. Con estos 300 ganará. Dios le da entonces la luz, le da y le ilumina, le inspira el modo como puede vencer a los madianitas, de tal modo que se van a matar entre ellos se van a matar. Pablo dirá que también él pensaba que tenía que ser fuerte y ya el Señor le ilumina, le dice, mira, en la debilidad se manifiesta de modo perfecto mi potencia. Tranquilo, Pablo, es verdad, debilidad en todo, en la salud, en las palabras, en los peligros, también en el desprecio, que tanta debilidad en Pablo, pero al mismo tiempo cuánta potencia de Dios, lleno de Dios, hasta el punto de que lo que Pablo nos va a transmitir por las cartas es palabra de Dios. La primera cosa, queridos hermanos, es que si nos miramos somos débiles, nos hundimos, como se hundió Simón Pedro cuando caminaba por las aguas. Nos entra miedo. El Señor nos lleva a que confiemos en Él, y no para que hagamos cosas mundanas, sino para que obremos en función de su voluntad. De tal modo que se manifieste que Él es nuestra salvación, que en Él encontramos la vida eterna. La primera cosa es no atribuirnos a nosotros mismos lo que proviene de Dios. Y de Dios recibimos todo. Diciendo esto hemos recibido la vida, después tenemos que ser humildes. Si eres sabio, si eres inteligente, si tienes fuerza, todavía tienes fuerza, si has conseguido dinero porque tienes capacidades de negocios, etcétera, etcétera, ponlo al servicio de Dios. Y date cuenta de que todo es gracia y de que además eres débil, pobre, y que si no eres humilde, te cierras al amor de Dios, que es la fuente de la vida y del amor. Todos los días es un escándalo el vernos débiles. Todos los días es el medio para confiar en Dios. Todos los días nos vemos incapaces. Todos los días es el medio para que Dios manifieste su potencia. De nuevo, Señor, tú lo has obrado. Y nosotros pues, somos pobres y pequeñitos. Mirad las grandezas de los santos, pero han tenido que aceptar
la obra de Dios en su pobreza. Somos débiles, incapaces, con medios inadecuados, precarios, para realizar la obra que se nos manda. Mirarnos sería decir, Señor, yo no puedo. Todos los días dificultades, todos los días problemas, todos los días un hermano que no quiere entender, el otro hermano que todavía no camina a la fe, el otro hermano que no confía, el otro hermano que no acepta al otro, el otro hermano que quiere todavía un paraíso en la tierra y no lo hay, el otro hermano que dice que sí, que bueno, no hay un paraíso en la tierra, pero al final no deja de combatir para que el paraíso sea la tierra. Y no es aquí. Lo nuestro es el amor, hermanos, el amor, el amor. Has de perdonar a tu esposa, has de perdonar a tu esposo. Hemos de caminar juntos. Hemos de buscar a Cristo, porque si Cristo no está, no tenemos temor de Dios. Y entonces lo único que queda es nuestra miseria. Ante las dificultades, ante los obstáculos, que para nosotros nos parecen insuperables humanamente, en los cuales tenemos que mostrar este amor, esta esperanza, esta confianza en Dios. Lo primero, no lamentarnos, manifestar nuestra confianza en el Señor, aprovecharnos de ello. Obrar con amor cuanto podamos realizar, obrarlo. ¿Podemos hacer poquito? Hazlo con amor. Puedes solamente decir, Dios mío, ayúdanos, hazlo con amor. Puedes solamente estar arrodillado delante del Santísimo, hazlo con amor. Puedes solamente aportar 2 moneditas como aquella viuda pobre, hazlo con amor. Y el Señor mostrará su potencia y su bondad. Es la experiencia diaria de que Dios no nos abandona. Y entonces decimos, Dios mío, tú has sido grande conmigo, has sido grande con nosotros. Bendito seas. Hoy celebramos también, queridos hermanos, a nuestra Madre como Virgen Reina. Aquella ha sido coronada. ¿Pero qué se ha coronado en María? Precisamente la humildad. Se corona que sierva, se la corona porque acepta que Dios es grande y ella es pobre, que ella es pequeña, que Dios ensalza a los humildes y derriba del trono a los poderosos. Ella supo refugiarse en el Señor, entregándose totalmente con los dones que Dios le había dado, sin mirarse a sí misma, sino mirando a Dios y a su voluntad. Ella, que es nuestra Madre, coronada como Reina y Señora, nos enseña a cada uno de nosotros a ser en Cristo reyes también, que reinan siendo humildes y mansos en el corazón de Cristo. Que así sea.